levantar. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra. La recibimos con mansedumbre. Te doy gracias, Dios, porque sabemos que tú, oh Dios, estás en control de nuestras vidas. Tu palabra es la palabra incorruptible, semilla que se siembra en nuestros corazones y que hace mucho más abundantemente aún de lo que nosotros pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros. Hoy la recibimos como tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarles en esta mañana acerca, es más una declaración, y se titula mi mensaje: necesitamos un mover de Dios. Mira a la persona que está a tu lado y dice: hace falta un mover de Dios. En tiempos de gran crisis, a nivel del mundo, han sido momentos donde Dios ha traído un mover, una operación de su Espíritu Santo que ha marcado la diferencia en la historia de la humanidad. Tanto aquí en Estados Unidos, en un tiempo donde el racismo era rampante, el racismo en contra de los negros, los latinos, en contra del prejuicio aún religioso, era inmenso. Ahí Dios usó a unos afroamericanos para creerle a Dios por un avivamiento y por un mover, y lo que empezó en una casa terminó siendo una gran granja donde miles de personas vinieron. Se le llamó el movimiento pentecostal, que impactó esta nación y que se exportó a otras naciones del mundo por la gracia y la misericordia de Dios. En tiempos de gran dificultad son tiempos donde Dios aprovecha para tomar el escenario, y yo le estoy creyendo a Dios que esa va a ser la respuesta de Dios en el tiempo en que estamos viviendo, que Dios va a tomar su escenario. Pero no solamente se aplica a lo que está pasando en el mundo, también se aplica a lo que pudieras tú experimentar y estar experimentando en tu vida. Todos pasamos por tiempos de mucha dificultad. Algunos experimentan unas dificultades bastante severas, bastante graves, otros menos graves, pero las dificultades son dificultades. Y en medio de todas esas dificultades tenemos una promesa de parte del Señor de que aun cuando tú estás viviendo en un tiempo difícil, aun cuando el mundo pudiera estar experimentando y viviendo un tiempo difícil, Dios siempre tiene una gloria mayor para su pueblo. ¿Alguien oyó eso? Segunda de Corintios capítulo 4, por favor. Segunda de Corintios capítulo 4. Mire lo que dice. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente para los que nos visitan por primera vez. Gracias por estar con nosotros. En pantalla usted va a poder ver el verso, pero siempre es mucho mejor cuando usted trae su Biblia o usa la Biblia en su dispositivo. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 17 dice lo siguiente: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas. Escucha esto bien. Aquí está hablando un hombre que dice que fue pisoteado, que fue dejado como muerto varias veces en la calle, que fue llevado a la cárcel injustamente un sinnúmero de veces. Y Pablo le dice a los corintios: nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Yo tengo una frase que la uso en mi propia vida y se la comparto a ustedes. Toda dificultad en tu vida tiene una fecha de expiración. Yo dije que tiene una fecha de expiración. Al principio no parece. Al principio parece que el problema va a ser eterno, que la dificultad es demasiado grande. Pero todo lo negativo que sucede en tu vida, toda persecución y opresión que el enemigo quiera traer a tu vida, siempre tiene una fecha de expiración. Por eso es que no puedes dejar de serle fiel a Dios. Porque mientras más fiel tú te mantienes en el proceso, más rápido llega la fecha de expiración. Pero a veces cuando nos salimos de la obediencia a Dios y la obediencia a su palabra, empezamos un proceso de dilación, de hacer que las cosas se tarden más de lo que deberían tardarse, porque no estamos en el camino correcto. Sin embargo, Pablo dice, aunque tienen una fecha de expiración, y a pesar de que tienen grandes dificultades en la vida que vienen a nuestra vida y a nuestro mundo, nos producen una gloria que durará para siempre
y que es de mucho más peso que las dificultades. Si usted piensa que lo que estamos viviendo o que estamos viviendo en tiempos complicados, yo quiero que usted sepa que yo estoy muy de acuerdo. Hay una crisis bastante seria en nuestro mundo, una crisis moral, una crisis de aceptación a lo que realmente es mal y no está bien ante los ojos de Dios. Hay una crisis económica a nivel mundial que quizás nosotros no la compartimos tanto en nuestro país, pero el mundo es muy empobrecido. Hay gente pasando por muchas necesidades. El mundo está muy desestabilizado políticamente y socialmente. Latinoamérica, wow, Latinoamérica, hay que orar por Latinoamérica. Está muy el equilibrio social, político, está muy dañado en Latinoamérica a través de los izquierdistas y todo este socialismo que se quiere meter a los países del mundo, que lo que hace es estrangular a la gente. Pero aún en medio de cosas tan difíciles como las que está viviendo Venezuela o como la que está viviendo Argentina, que ahora es la inflación más terrible del mundo, son nuestros hermanos argentinos. Hay que orar por ellos. Aún en medio de todas esas dificultades, la Biblia nos dice que hay una gloria que tiene más peso que la dificultad. Hay una gloria que tiene más peso que la dificultad, y esa gloria se ha de manifestar en nosotros. Por lo tanto, tú no puedes enfocarte solamente en lo difícil que está el asunto, lo difícil cada vez, lo difícil que es representar a Jesús, o cómo aparentemente nuestra sociedad y nuestro mundo no está interesado, dicen ellos, dice la gente, no están interesados en Dios. Usted tiene que escuchar mi mensaje del miércoles para que vea que el mundo sí está interesado en Dios, no está interesado en lo que la iglesia le está ofreciendo, que son dos cosas muy diferentes. O lo que la iglesia le ha ofrecido. Pero de cada rato tú hablas con alguien y lo primero que te dicen son excusas baratas. Yo lo entiendo. Primero, yo le serví a Dios, lo que pasa es que no me fue bien, me pasó algo en tal iglesia, me pasó algo en tal lugar, o esto, aquello, lo otro. El mundo quiere a Dios. Por eso es que necesitamos un mover del Espíritu Santo donde Dios regrese a ser el que está al frente de todo lo que hacemos y todo lo que vivimos y hacemos para Dios. Sí hay dificultades, pero Pablo dice, nos producen una gloria que durará para siempre. Escuche bien, el mover de Dios tiene que venir a la tierra para hacer cambios eternos. Cuando estamos trabajando y hablando de asuntos que son para la eternidad, no hay un tiempo, no hay un lapso de tiempo que uno diga, no estoy dispuesto a pasar más de tanto tiempo en este asunto. No, es para una eternidad. La salvación de las almas es una eternidad. El mover del Espíritu Santo en la tierra es para una eternidad. La Biblia nos dice, y yo derramaré mi espíritu sobre... ¿Sobre qué? No, solo sobre los americanos. Que sobre toda carne. No, eso es solo para los que son más pentecostales y más carismáticos y más evangélicos. No. Toda carne es toda carne. Eso significa que toda esa gente que vive en India, que nunca han oído el mensaje de Jesucristo en los lugares más remotos de la tierra. India ya se convirtió en el país de mayor población mundial. Ya no es China, son los indios. Hay lugares en India donde no son ni transitables. Pero la palabra me dice a mí que toda carne va a recibir un impacto del Espíritu Santo aún en los lugares más remotos. Eso es lo que tenemos que orar. Eso es lo que tenemos que creerle a Dios. Que venga un mover del Espíritu Santo que cambie y que transforme nuestra sociedad de adentro hacia afuera. Claro, en el camino van a haber dificultades. En el camino va a haber situaciones. Pero la gloria tiene más peso. Yo dije que la gloria tiene más peso. Pablo dijo, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no se ven, que no se pueden ver. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Salmo 80 dice lo siguiente, verso 1 al 3. Te pido que escuches, oh pastor de Israel, tú
que guías como un rebaño a los descendientes de José. Dios, entronizado por encima de los querubines, despliega tu radiante gloria ante Efraín, ante Benjamín y ante Manasés. Muéstranos tu gran poder. Ven a rescatarnos, oh Dios. Haznos volver a ti y haz que tu rostro brille sobre nosotros. Solo entonces seremos salvos. Esta fue la oración de un hombre que le estaba implorando a Dios por un mover del Espíritu Santo en la tierra y el mundo que él conocía. Nosotros en muchas ocasiones hemos visto tanto, quizás, o hemos experimentado tanto, que se nos puede pasar de vista la urgencia que hay de que Dios se manifieste de una manera sobrenatural. Pues si no sucede de esa manera, perderemos a una generación que nunca vio y nunca experimentó el poder sobrenatural de Dios. Y eso no puede ser. Viviremos en una generación donde quizás se reúnen las mismas 25 personas en la mayor parte de las iglesias de este país y nadie se salva, nadie se convierte, los matrimonios destruidos, los hijos sin conocer a Dios. Todo porque de la manera en que miramos nuestro mundo espiritual es como si fuese un mundo pequeñito. Y Dios habló y oró, intercedió a través de este salmista y dijo: Señor, pedimos que tú despliegues tu radiante gloria. Dice Efraín, Benjamín, Manasés, pero son tribus de gente. Eran tribus de personas. Vamos a poner ciudades enteras. Muestra tu gloria. Muestra tu radiante gloria. O sea, yo le estoy creyendo a Dios por un mover que nadie puede ignorar. Que no es que los hermanos de la primera fila sintieron un fueguito. Los de la segunda sintieron un fueguito un poquito menos. Los de la izquierda lo vieron desde otro ángulo. Los de la derecha lo vieron de otro ángulo. No. Yo estoy hablando de un despliegue de una brillante gloria. Diga conmigo, brillante gloria. ¿Sabe lo que hace la brillante gloria? Mata la oscuridad. Si es que estamos viviendo en un mundo tenebroso, si es que estamos viviendo en un mundo de mucha oscuridad, claro que sí, pero la respuesta a la oscuridad y las tinieblas que vienen y que están en el mundo, o que pudieran estar en tu casa, que pudieran estar en tu familia, que pudieran estar en tus finanzas, la respuesta siempre es luz. Eso lo entendemos cuando entramos a una habitación. ¿Qué es lo primero que usted hace? Si está oscuro, usted entra a una habitación y lo primero que hace es ¿qué? ¿Qué hace? Pero como cristianos queremos seguir caminando entre la oscuridad sin encender la luz. Quizás fue porque se nos perdió el interruptor. No, este mundo necesita que la luz sea encendida. Y Jesús nos dio esa respuesta cuando le dijo a los discípulos: Ustedes son la luz del mundo. Diga conmigo, yo soy luz. ¿Vivimos en un tiempo de tinieblas? Claro que sí. ¿Qué hace falta? Que se levante el cristiano, que se levante el seguidor de Jesucristo, el amante de Dios, se levante y encienda la luz donde quiera que va. Pero mientras estamos al oscuro, no va a radiar nuestra luz. Por eso es que la oscuridad a veces aparenta ser mayor que la luz, porque la oscuridad está haciendo ruido. La oscuridad se metió en la música para lograr el cometido de desmoralizar a nuestra generación con pornografía cantada. Mientras la iglesia se mantuvo en silencio, peleando por estilos de adoración, si son con los coritos, si es con el gospel, si es con el ritmo aquel o el ritmo lo otro, si se permiten o no se permiten instrumentos en la iglesia, y el diablo usando todo lo que encuentra a su alcance para robarte a tus hijos y a mis hijos. Y nosotros de brazos cruzados, no usando nada, porque demonizamos todo. Los demonizamos todo. ¿Cuántos años estuvo Gigi Ávila predicando en contra de los televisores? Gigi Ávila, un evangelista en Puerto Rico que cambió el mundo, que es la realidad, cambió el mundo latinoamericano. Pero me acuerdo cuando, bueno, yo no vivía, pero cuando empezaron a salir los televisores, todo el mundo decía: la caja del diablo. Así le llamaban, la caja del diablo, demonizando
el televisor, hasta que un día él se dio cuenta que la caja también podía ser de Jesús. Y ya no se compró un televisor, se compró una estación de televisión completa para predicar el evangelio en el mundo entero. Necesitamos un mover de Dios que tome los recursos que nosotros tenemos en nuestras manos y los utilicemos para lo único que significa y tiene valor eterno: cambiar nuestro mundo, y que venga ese despliegue de la gloria radiante. Es lo único, decía el salmista, es lo único que nos va a hacer volver a ti. Queremos que este mundo regrese a Dios, prendamos la luz. Que el mundo pueda ver lo que verdaderos creyentes pueden hacer con el amor y con la gracia del Señor y con el poder del Espíritu Santo. Cuando yo hablo de que necesitamos un mover de Dios, a eso es lo que me refiero. Una experiencia sobrenatural, no con la iglesia, con el Dios de la iglesia. Una experiencia sobrenatural con el poder del Espíritu Santo, que hoy en día desafortunadamente se nos están entrenando pastores en seminarios y nos están entrenando futuros pastores en grandes universidades teológicas, y lo primero que le enseñan es que el poder del Espíritu Santo ofende a algunos. Pero ¿quién puede ser salvo sino por el Espíritu? Dijo Jesús. Pues nadie puede ser atraído a Cristo a menos que el Espíritu Santo traiga convicción. No estoy hablando de una emoción, no estoy hablando de un don, ni tampoco de un lenguaje. No estoy hablando de alguien que se cae al piso. Estoy hablando de la deidad, el Espíritu Santo de Dios, que es el único que ahora mismo en la tierra nos puede dar los recursos del Padre. Necesitamos un mover de Dios, porque el nivel espiritual de la iglesia es demasiado pobre. Demasiado pobre. No conocemos la Biblia. No conocemos, enfatizamos en otras cosas más que en tener un encuentro con el Espíritu Santo. Muchas veces simplemente queremos pasar el cristiano a través de nuestra línea, de manufactoría, de discipulado, de instituto, para después darle un carnet de miembro. Con todo respeto, yo no quiero tu nombre escrito en los registros de membresía, yo lo quiero escrito en el cielo. Yo quiero que cuando pasen lista en el cielo digan: fulano de tal, presente, la sangre de Cristo. Jesús diga, la sangre de Cristo lo lavó, Él es uno de los nuestros, entra al reposo de nuestro Señor. Eso es lo que yo deseo. Pero mientras el nivel espiritual más se mantenga así de pobre, no podremos ejercer la influencia que Dios nos está llamando a ejercer. Porque el mundo se disciplina muchísimo para lograr su cometido y su agenda, que no es la agenda de Dios, que no es la agenda que va a salvar a una generación. Por lo contrario, la va a degradar un poco más. Mientras tanto, la iglesia tiene que prepararse, porque no podemos mantenernos simplemente yendo a la iglesia o al servicio una vez en semana y caminar como si nada. No, el cristiano promedio echa fuera demonios. El cristiano promedio predica la palabra del Señor y la gente salva. El cristiano promedio hace cosas sobrenaturales. Ese no es el trabajo del pastor. El pastor es otro creyente más, a quien Dios le dio también la gracia y la unción para lograr grandes cosas. Pero tú en tu empleo, tú desde el colegio donde estás, desde las filas donde puedas estar, una oración sencilla que puedas hacer con alguien, el Espíritu Santo empieza a moverse a través de ti. Y que cambiemos de ser gente con amplio conocimiento de mucho y de nada. Amplio conocimiento de mucho y de nada. Pero que nos convirtamos en una gente de revelación, donde nuestras vidas manifiesten el fruto del Espíritu y nuestras vidas manifiesten lo que Cristo vino a hacer en la obra de su humanidad. Un mover del Espíritu, del espiritual que gire completamente 180 grados la vida espiritual de personas. Cuando yo oigo testimonios de gente que antes no
quizás hasta criados en la iglesia y no tenían una conexión con Dios y ahora están descubriendo esa conexión. Se sienten que están pegados al Señor, se sienten que Dios está haciendo cosas grandes. Eso lo vale todo. Porque no te estoy enseñando y no quiero enseñar o representar una religión sin fruto o una religión sin efecto y sin poder. No, por lo contrario, gente que han experimentado a Dios y que pueden hacer cosas grandes para el Señor. Necesitamos un mover del Señor para regresar a la iglesia, regresar a este mundo. Lo único que puede romper los yugos, el poder de Dios. ¿Qué tanto trabajamos para ignorar el poder? Estoy hablando generalmente, no de una iglesia en particular, pero en general. Ya no se oran por los enfermos. Ya no se pone mano sobre la gente para que sea libre por el poder del Espíritu Santo. Queremos depender que la consejería haga gente con un problema espiritual libre. La consejería te puede ayudar para muchas cosas, pero no te puede libertar. Porque eso solamente se echa fuera en el nombre de Jesús. Y después que esté fuera ese demonio, ahora te aconsejamos. Porque es que el demonio no te deja pensar. Entonces te vamos a dar el mejor consejero para que te eduque, para que te ayude y para que te dé todos los recursos habidos para ver, para que tú puedas tomar control de tu vida. Pero el demonio te está embruteciendo. Y ese no sale con consejería, ese sale en el nombre de Jesús. Yo declaro que tú eres libre ahora mismo por el poder del Espíritu Santo. Porque hay cosas que simplemente son demonios y poca vergüenzas. Y Dios quiere un pueblo libre. Jesús se puso en pie en medio de aquella congregación, en medio de aquella iglesia, aquella reunión de muertos vivos, y abrió el rollo al capítulo 61 de Isaías y leyó: el Espíritu de Jehová Dios está sobre mí. Y ese Espíritu que está sobre mí vino para un sinnúmero de cosas. Número 1, para predicar las buenas noticias del Evangelio de Jesús. Número 2, para libertar a los cautivos. El Espíritu Santo viene sobre nosotros no para hacernos sentir bien. El Espíritu Santo viene sobre nosotros para librarnos de toda cautividad. Donde está el Espíritu, dice la Biblia, allí hay libertad. Yo le oro al Señor que esta iglesia sea un lugar de libertad. Entran cautivos pero salen libres. Porque el Espíritu Santo no es para espelucarnos y para hacernos correr 20 vueltas alrededor de la iglesia, no, y salir de aquí igual, no, da las 20 vueltas, pero sal de aquí transformado. Que cuando llegues a tu casa, tu esposa diga: wow, ¿y este quién es? Que cuando llegues a tu casa, el hombre diga: wow, ¿y esta quién es? Que cuando mires a tus hijos, estás viendo la obra progresiva del Espíritu Santo en ellos y tú digas: wow, wow, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos asombra. Levanta tus manos conmigo y dice: Señor, asómbranos. Espíritu Santo, asómbranos. Que ese mover del Espíritu Santo caiga de una manera tan y tan sobrenatural, que aún en los lugares donde no es convencional que Él se esté moviendo, se mueva. Que el Espíritu Santo sea tan real en nuestra tierra por la intercesión de hombres y mujeres que están clamando, que aún en medio de ese clamor, de repente el Espíritu Santo venga e interrumpa un concierto de música urbana. Y que caiga sobre esa gente. Si lo pudo hacer con Farruko, ¿por qué no lo puede hacer con los demás? Ahora no aplauden. Ahora no aplauden porque eso no, that's not churchy. Eso no es de iglesia. It's not churchy. But guess what? Your kids need is the non-churchy, so they can meet the church of Jesus. Para que conozcan la iglesia de Jesús. Eso puede pasar. Que de repente el Espíritu Santo caiga sobre un salón de clase. Si pasó los otros días en una universidad, por allá no sé en dónde, ¿por qué no puede suceder aún más frecuente? Que se levanten jóvenes que quieran abrir un club de la Biblia y que de repente en esos 15 minutos que le dan, el Espíritu Santo empieza a moverse de una manera sobrenatural y gente sea transformada.
Los tiempos del Espíritu Santo donde la gente llega a la iglesia y tira sus drogas. Recuerdo una ocasión en una convención de jóvenes. Hicimos una dinámica. Éramos 3 predicadores, el pastor Cheo, pastor Ricky de Noruega y yo. Y la última noche le pedimos a una funeraria prestado una caja de muertos. Y el mensaje nos lo íbamos a dividir entre los 3. Yo empezaba, Ricky iba por el medio y mi amigo Cheo terminaba el mensaje. La caja de muertos era simplemente para hacer una ilustración de lo que puede suceder cuando tú estás muerto en pecado y de repente eres resucitado en Cristo. Yo no sé a quién se le ocurrió que al final de la reunión se iban a apagar las luces, pero apagaron las luces. Y nos quedamos todos allí al oscuro. Pero cuando volvieron a encender las luces, sin que nadie dijera nada, la caja de muertos estaba llena de revólveres, de drogas, de alcohol, de cigarrillos, sin que nadie lo pidiera. Tenemos que regresar a los tiempos de poder, donde la gente entiende, punto. Si tienes y quieres a Jesús, eso significa que Él no te va a dejar igual. Alguien oyó lo que te está diciendo, no te va a dejar. No, esto no es que el cristianismo no es que tú estás en un taller de mecánica todo el día, todo lleno de grasa y todo trabajando y todo sudado, y te pones una camisa nueva sin bañarte, sin limpiarte, y te quedas igual de sucio. Eso es lo que está haciendo la iglesia y el creyente con Jesús. Están igual de sucios y se ponen la camisa de la iglesia por encima, pero por dentro está el pecado, está la atadura, está la pobreza, está la enfermedad, están todas las cosas por las cuales Jesús vino hacernos libres. Ese poder tiene que manifestarse aquí. Yo le oro al Señor que el domingo que viene la persona que se siente al lado tuyo sienta ese poder que sale de tu interior con una convicción tan grande. Yo quiero lo que ella tiene. Yo quiero lo que ella tiene. I want what she has. Oh my God. Yes. No podemos poner el poder de Dios a un lado para simplemente adoptar unas técnicas, para adoptar cosas que no cambian y que no transforman, seguir entreteniendo gente con canciones y más canciones y más canciones y más canciones y más canciones, y cuando se terminan más canciones todavía sin poder, que no tira al que está cantando al suelo a rendirse ante los pies de Jesucristo, no ante los pies del guitarrista. Porque después de todo, el Padre busca. Wow. ¿Qué hace el Padre? Busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Necesitamos un mover del Espíritu Santo para que nuestras reuniones cambien de principio hasta fin. Como digo yo siempre, desde el estacionamiento hasta el estacionamiento. Y que no hubo la manipulación de ningún hombre. No hubo la glorificación de una persona. Honrar y glorificar son 2 cosas totalmente diferentes. Honren, pero no glorifiquen. Porque al final del día somos instrumentos de Dios. Necesitamos ese poder que verdaderamente trae una convicción del Espíritu Santo, donde las conversiones son tan genuinas porque hay una convicción, porque chocamos con Jesús. No fue que choqué con un mensaje que me movió, y los mensajes mueven, y hubo un ujier que me aló y me empujó para el frente. No hay ningún problema, pero la conversión tiene que ser genuina. Tiene que haber una convicción del Espíritu Santo donde el hombre está sintiendo de parte de Dios esa convicción que dice: no quiero vivir un día más separado de Dios. No quiero vivir un día más separado de Dios. Ese mover del Espíritu Santo que mueve al creyente a orar, que mueve al creyente a llegar a una reunión de oración, a simplemente clamar por la salvación de alguien,
clamar por la condición física o la enfermedad de fulano o fulana y creerle a Dios por algo sobrenatural aquí en la tierra. Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Y cuando yo hablo de que necesitamos ese mover de Dios, es esa presencia genuina que no la podemos negar. Diga conmigo, no la puedo negar. Mire la filosofía ministerial de Pablo. Si Dios le delega a este hombre, la gran mayoría del Nuevo Testamento es porque este era el hombre. He was the man. Si hay alguien que sabía hacer iglesia, era Pablo. Si había alguien que sabía entrenar gente, era Pablo. Si hay alguien inteligente, súper, mega intelectual en las escrituras, era Pablo. En un momento de esos de locura, Pablo dijo: a mí no hay quien me toque. Fariseo de fariseo. En cuanto a la ley, irreprensible. Educado desde los 8 días. Desde los 8 días estoy en este asunto. Y ahora le dice a los corintios, y es mi oración para la iglesia: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no vine con altivez de palabra. Se lo voy a decir en español puertorriqueño contemporáneo. No vine a hacer un show con tantos estribillos y el código para acá y el código para el otro lado. ¿Qué código? Cristo no vino a hablar en códigos. Cristo vino a hablar la verdad de Dios, que la gente pueda entenderla, que la gente la pueda comprender. Y aún cuando le hablaba en parábola, los discípulos le decían: no entendemos, y él iba y se lo repetió otra vez. Es verdad que le decía: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Pero se lo decía. Pablo dice: yo no vine aquí a marearte con mi palabra. Porque si tú tienes educación y si tú tienes un buen léxico, tú puedes marear a la gente con palabras. Pero el problema es que Dios también quiere salvar a la persona que no te entendió. Dios también quiere salvar a la persona que no te entendió. Pablo dice: yo no vine a vosotros ni con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo. Pero no me propuse saber entre vosotros nada más que a Jesucristo y a este crucificado. Wow, wow, wow. ¿Cuántos lugares hoy domingo? ¿Qué estamos hoy? 14, 15, gracias. Hoy domingo 15. ¿Cuántos lugares no mencionan ni la cruz, ni el perdón, ni la salvación, ni el arrepentimiento? Y Pablo, el apóstol de los apóstoles, el hombre de Dios, el hombre de fe y de poder, Pablo dijo: me propuse no llegar a ustedes sabiendo absolutamente nada más que mi Jesús y ese crucificado. Porque la única solución para los problemas de la humanidad, incluyendo los tuyos y los míos, es contemplar la cruz que pagó el precio por todo lo que nosotros estamos experimentando. Vine a vosotros, no quiero saber nada más. En otra ocasión le dijo: no vine a ustedes con excelencia de palabras, sino vine con la demostración. Diga conmigo: demostración. Yo le oro al Señor que tenemos que regresar, y aquí en nuestra iglesia lo practicamos, pero estoy pidiendo al Señor una mayor demostración del poder sobrenatural de Jesús. El poder sobrenatural. Vine a vosotros. No palabra, no más palabrería, no más mareo, no más conceptos, no más principios. Sin poder, sin Jesús, sin la cruz. Por eso necesitamos un mover de Dios, porque al excluir y esconder la cruz y esconder el sacrificio de Cristo en la vida de la gente, provoca que aún creyentes que creen en Jesús no sean convertidos para Jesús. Pablo se paró en aquel día en Pentecostés y básicamente profetizó y predicó, y cuando le habló a hacer el llamado, le dijo: arrepentíos y convertíos. No es solamente perdonados. Escuche bien, no es solamente perdonado. El mensaje aguado del 2023 es que todo el mundo anda perdonado, pero no convertido. Porque el perdonado vuelve a pedir perdón en 5 minutos porque volvió a caer.
Y es un reciclaje de llamados perdonados. Llamados a los perdonados. Y si usted falla, pídele perdón a Dios. Y todos los días uno le pide perdón a Dios. Parte de nuestra oración, Jesús nos enseñó: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero el mensaje de Jesús no es simplemente te perdono. El mensaje de Jesús es arrepiéntete. Arrepentimiento significa un cambio de manera de pensar. Arrepentimiento significa: yo pensaba aquí en la tierra, en el lodo, en el pecado. Ahora elevo mi pensamiento al nivel de Dios, al nivel de su palabra. Renuevo mi mente, y como renuevo mi mente, puedo cambiar mi conducta. Porque la conducta cambia cuando tu mente es renovada, no cuando tu espíritu es perdonado. El perdón es importante, pero necesitamos un mover que traiga conversión. Cuando Saulo de Tarsos, conocido como Pablo luego, tuvo un encuentro con Jesús en su camino hacia Damasco, ¿sabes que ese encuentro no se le llama el encuentro de cuando Pablo creyó en Jesús? Se le llama la conversión de Saulo. La conversión de Saulo. Él andaba caminando a hacer lo único que sabía hacer: un terrorista. Si hubiese redes sociales, si hubiese noticias, Saulo de Tarso hubiera sido un Hamas más, un Hezbollah más, un Osama Bin Laden más. Iba de camino a matar y a llevarse presos a los cristianos que predicaban que Jesús era el Mesías y que Jesús había resucitado de los muertos. Eso es lo que iba. Cuando de repente, diga conmigo, de repente. Uy, qué rico eso de repente. Y no pasó en un tabernáculo, no pasó en una iglesia, no pasó en una reunión de vigilia. No, iba de camino a pecar, no a santificarse. Iba de camino a pecar, no a santificarse. No estaba orando ni implorando. Estaba maquinando en su mente cómo voy a matar al próximo cristiano. Iba de camino hacia Damasco, cuando de repente al mediodía, diga conmigo, al mediodía, porque cuando Dios enciende la luz no da espacio para la oscuridad. Al mediodía vino esta luz del cielo, caí yo al piso, quedé ciego. ¿Sabe lo que es eso? Dios tuvo que hacerlo ciego y dejarlo inválido. Eso es una conversión difícil. Pablo era tan difícil que si le hubiera dejado las piernas se iba corriendo, y si le hubiera dejado los ojos no lo hubiera creído. Pero el hombre lo tiró al suelo, se quedó ciego, se quedó inválido, y la voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no se conocía la Biblia de tapa a tapa. Posiblemente todavía no sabía el Padre Nuestro. Lo único que tenía en su mente eran los conceptos de la ley de Moisés, los conceptos de lo que es un judío, un fariseo, etcétera, etcétera. Pero no hubo que pasarlo por ningún proceso para que fuese transformado. Ese hombre se paró de allí, tuvieron que cargarlo hasta su casa. 3 días duró en la casa ciego, cuando de repente llega otro hombre llamado Ananías, le pone las manos y lo sana. No dice la Biblia que desde ese momento en adelante Saulo pues tuvo que pasar por counseling, tuvo que pasar por esto. No. Dice la Biblia que cuando chocó con Jesús fue convertido y transformado en otro hombre. No le quedó el deseo de matar a un cristiano, sino predicar ese mismo Cristo por el mundo entero. El que antes odiaba a los no judíos, Dios lo llamó a predicarle a los no judíos. ¿Sabe lo que es eso? Pablo mataba a los gentiles y Dios le dice: voy a jugar un truco contigo. Te voy a cambiar y te voy a llamar a los gentiles para que aprendas de verdad. Y allá Pablo predicándole a los gentiles el evangelio de Jesucristo, y los defendía. Peleaba y se peleaba fuerte con Pedro, el discípulo de Jesús, que era llamado a las iglesias de Jerusalén y estaban con los judíos y él predicaba a los judíos. Y Pedro tenía una guerra con Pablo, porque Pablo le predicaba a los no judíos, pero Pablo lo defendía. ¿Por qué? Porque sintió y experimentó el poder transformador de Dios. Yo quiero ver el poder transformador de Dios en esta iglesia. Pongamos a un lado
ese evangelio que yo no sé ni dónde salió, de sanidad interior y todo el mundo haciendo retroceso. Tienes que sanar tu niño. Y yo no tengo un niño. Tengo 46 años. Yo no tengo un Cristo bebé. Yo tengo un Cristo formado, hecho y derecho, que vive dentro de mí. Y emocionalizamos tanto el evangelio para apelar a las emociones y todo el mundo moqueándose y todo el mundo suena maravilloso, pero volvemos al mismo problema. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Por la falta del poder. Cuando tú tienes un encuentro con el Señor, aún el corazón dañado. Porque dice la Biblia que Jesús se puso de pie y también dijo: yo he venido a sanar el quebrantamiento de corazón. Jesús te va a sanar. Yo dije que Jesús te va a sanar. Cuando el Espíritu Santo se movió en el libro de los Hechos, fue instantáneo. Día a día se añadían los que había de ser salvos. Dice que Pedro se levantó en esos versos del 36, capítulo 2. Dice: por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas. Diga conmigo: sin lugar a dudas. Que todos sepan. La iglesia tiene que volver a ese mensaje. Que todos sepan. No nos vamos a callar, no nos van a silenciar. Que todos sepan. Que todos sepan que este Jesús que ustedes mismos crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Y el verso 37, poderoso, de Hechos capítulo 2, verso 37. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Wow. Escuche esto bien, mi querido. Mi meta, mi deseo es que los minutos que tengo con usted durante esta semana, que las palabras que Dios ponga en mi boca sean capaces de traspasar tu corazón. No era simplemente motivación, no era un coach, no era un psicólogo. Era una palabra profética en la boca de un hombre que sabía lo que era fallarle a Dios. Que menos de 50 días Pedro estaba negando a Jesucristo. El mundo entero vio cómo Pedro negó a Jesús. Y ahora el poder del amor de Dios transformó al Pedro de tal manera que él podía pararse en una tarima y hablarle a la multitud. Y dice la Biblia, aunque básicamente los insultó. Porque no le habló un mensaje bien bonito. No le dijo: ustedes son más que vencedores. Le dijo: ustedes mataron a Jesús. Pero cuando lo dijo con un poder que venía detrás de la palabra. Yo estoy hablando del poder que viene detrás de la palabra. Que dos personas pueden decir la misma cosa, pero la unción es la que marca la diferencia detrás de las palabras que se hablan. Y esa palabra traspasó el corazón de ellos. ¿Y sabes qué sucedió? Necesitamos un mover de Dios. Porque mire la respuesta del pueblo. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? No hizo falta una charla de 45 minutos acerca del cielo y el infierno. Porque el poder y la convicción del Espíritu Santo era tan real, que el pecador mismo preguntó: ¿qué tenemos que hacer? Yo le oro al Señor que lleguen esos días, que tú estés casualmente haciendo tu trabajo como si nada, y de repente la unción que está en ti le brinca a alguien y tú no sabes ni por qué ni cómo. Oye, yo tengo creyentes aquí en la Biblia que dice la Biblia que su sombra sanaba gente. Esa es la Biblia que yo leo. ¿Sabe lo que es que Pedro está caminando lo más tranquilo en el sol y él no sabe ni lo que está pasando y ¡fum! La sombra le sanó a alguien? Y tú puedes estar en tu cubículo, tú puedes estar en tu lugar de trabajo y estás tan lleno del poder de Dios porque Dios te bendijo tanto el domingo y te levantaste por la mañana a orar y le diste gracias a Dios antes de ir para el trabajo y le dijiste: Señor, úsame de cualquier manera que tú me quieras usar, y de repente tú simplemente entras al cuarto ¡fum! Y algo cambia. Algo cambia. Es algo sobrenatural. Dice la Biblia que empezaron a preguntar: ¿qué debemos de hacer? Y Pedro le contestó. Ahora,
Verso 38, que yo quiero que usted vea lo que es el evangelio. El verdadero evangelio. No le dijo, bueno, pues tú sabes, cierra tus ojitos, medita conmigo. No. Le dijo, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados. Número 1. Y número 2, tienes que volver a Dios. Mira a la persona que está, tú le dices, hay que volver a Dios. Mire. Complicamos tanto el evangelio. Si simplemente leemos la Biblia, no se nos escapa. No se nos escapa. Sencillo, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y hay que volver a Dios. Padre, gracias porque tú estás levantando una generación de gente que se está volviendo a ti. Dice tu palabra, y volveos a Dios y Él se volverá a vosotros y los multiplicará como se multiplican las ovejas en los rebaños. Aleluya. Yes. Vuélvanse a Dios. Sean bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Entonces, mira esto bien, era automático. Arrepiéntete, vuélvete a Dios, bautízate, inmediatamente recibe el regalo del Espíritu Santo. No era otra clase. No eran 5 semanas más de discipulado. Era inmediato. Para vivir esta vida cristiana no puedes hacerlo sin el Espíritu Santo. Era normal. Normal. Recibiste a Jesús, sé lleno de su Espíritu. Te arrepentiste de tus pecados, sé lleno de su Espíritu, porque lo vas a necesitar. Verso 39. ¿Están conmigo? Evangelio 1:01. La expectativa estaba claramente hecha, claramente declarada, que cuando una persona le daba su corazón a Jesucristo por la obra del Espíritu Santo, no era solo para él, sino también para su familia. Esto es para vosotros. Esto es para los que están cerca. Esto es para los que están lejos. Esto es para vuestros hijos. Sin embargo, lo que Satanás ha logrado es desvincular la familia de tal manera que en su gran mayoría, y eso está cambiando en el nombre del Señor, pero por muchos años las que iban a la iglesia eran las mujeres. Las mujeres iban para la iglesia y el hombre a ver el partido y a echar pipa. ¿Están conmigo? Y el hombre pierde una posición importante, que es un llamado de Dios más importante que mi llamado a ser pastor. Ser el sacerdote de su casa. ¿Qué hizo el enemigo? Desvinculó la familia. Entonces, pero esto no fue lo que sucedió en el mover de Dios y el mover del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Dice la Biblia que Pedro claramente lo estableció. Esto no es solo para ti. Tráeme a tus hijos. No los dejes en casa viendo Netflix o jugando PlayStation. Tráiganme los grupos de jóvenes, aunque no quieran. Hasta por los pelos tráiganlo, pero tráiganlo. Así me hacía mi mamá. Mami, hoy estoy cansado. Acuéstate más temprano. Mami, no voy para la iglesia porque tengo homework. Ay, qué aplicado. El día del culto es el día que ruega para hacer asignaciones. Alguien diga amén o diga algo, diga gloria. La semana tiene 7 días. El día de la iglesia es el día de soccer. Tienes otros 6 para escoger. Y después nos preguntamos por qué nuestros hogares no nos van bien, por qué el matrimonio no está bien, por qué nuestros hijos no tienen temor de Dios. Porque esto no es accidental, esto es a propósito. Y Pedro se lo dijo bien claro. Tú te acabas de dar tu vida a Jesús. Quiero decirte algo, no seas tan egoísta. Esto no es para ti nada más. Me traes a los tuyos porque ellos también van a ser llenos del Espíritu Santo. Porque esto de servir a Dios no es para gente mayor de 30 años. No es. Hay una generación que se está encendiendo en fuego por Dios. Es una generación de jóvenes
Yo le di mi juventud al Señor y yo no voy a cosechar una iglesia donde no hay jóvenes entregados al Señor porque yo lo hice. Yo me di al Señor, mis amigos todos festejando y yo predicando todos los viernes, todos los domingos por la noche y atendiendo el culto de oración los miércoles sin ser el pastor de la iglesia. Mis amigos pariciando en el prom esa noche, yo prediqué un mensaje en la iglesia. Yo le di mi vida a Jesús y como yo le di mi vida a Jesús, yo voy a cosechar, y esto le conviene a ustedes, en nuestra iglesia, una generación de jóvenes que van a estar enamorados de nuestro Salvador. Yes. Hombres y mujeres que van a estar enamorados de nuestro Salvador. Mujeres sabias que edifican su casa, pero hombres con una unción sacerdotal para cubrir a sus esposas, cubrir a sus hijos en oración, cubrir a sus esposas con el manto que Dios ha puesto sobre tu vida, que no es un manto de autoridad para tú mangonear a la mujer, no, es un manto donde tú eres responsable y yo soy responsable de ser la voz profética de nuestra casa. Ese es el mover de Dios que tiene que regresar. Para que no sigamos echando las culpas a las Jezabeles. Y no le sigamos echando la culpa a los machistas. No, mis queridos. El mover de Dios es para ti y es para mí. Y va a venir en el nombre poderoso de Jesús. Pablo, Dios viene para ti, viene para los que están cerca, viene también para tus hijos y los que están lejos. Entonces siguió predicando por largo rato. Y les rogaba con insistencia. Les ruego. Tenemos que volver a ese ruego. Les ruego, sálvense de esta perversa generación. Y los que creyeron. Dice que ese mismo día se sumaron 3,000 personas. Escuche bien, sé que empecé un poquito tarde a predicar y no me voy a demorar mucho más. Se salvaron 3,000 personas. Rompiendo la regla de lo que nos enseñan a los pastores hoy en día en las conferencias de pastores. Número 1, no puedes predicar muy largo. Dice que predico largo rato. Tranquilo, yo sé que tienen hambre y tienen que almorzar. Yo también. Yo tengo libre hasta las 4 de la tarde que empiezan los Eagles, así que más o menos. Pero rompió la regla. Número 1, rompió la regla de predicar largo. Okay. En la iglesia se le enseña a los pastores, no prediquen muy largo porque la gente no aguanta, la gente esto, la gente lo otro. Ok, perfecto. Y lo segundo, que rompió la regla diciéndole un llamado tan fuerte como sálvense de esta perversa generación. Los llamados hoy en día son friends, close your eyes with me. Cierra los ojos conmigo y repite, y ni el nombre de Jesús aparece en la oración de pedirle a Jesús que entre a tu corazón y que sea tu Salvador. ¿Qué es eso? No, necesitamos un mover de Dios que regrese a Jesús al trono principal de nuestra sociedad y mucho más nuestra iglesia. 3,000 personas en un día. Eso no cuenta niños y mujeres. Eran solamente hombres. Así que se podrá imaginar lo que Dios hizo. Tengo que concluir, pero quiero leer este verso 42. Dice, y todos los creyentes. Mira la expectativa post-conversión. Ven. La expectativa post-conversión. Todos los creyentes se dedicaban. Diga conmigo, dedicación. Diga otra vez. Dedicación. Y todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Y los apóstoles en la comunión fraternal. Ya conmigo, comunión fraternal. Comunidad. Community. Somos una comunidad de hijos e hijas de Dios. La expectativa era, se dedican a las enseñanzas y llegan a la iglesia. Participaban los unos con nosotros en comidas. Entre las comidas, la cena del Señor. La expectativa post-conversión. ¿Qué hago? El creyente ora. Yo dije, el creyente, ¿qué hace el creyente?
¿Qué hace el creyente? Ora. El creyente ora. Tenemos comunión con Dios. Una expectativa sencilla. ¿Y qué pasó cuando esta clase de creyente que experimentó este mover del Espíritu Santo sobrenatural y que recibieron a Cristo como Señor y Salvador y que se arrepintieron de sus pecados, se dedicaron a las enseñanzas, tuvieron la comunión de los santos, la congregación de los santos, participaron de la mesa del Señor, oraron como consecuencia, verso 43, algo que se ha perdido de nuestra sociedad hoy, y un profundo temor reverente vino sobre todos ellos? ¿Por qué se fue el temor reverente? Porque no estoy hablando de tenerle miedo a Dios. Estoy hablando de la reverencia a Dios y a las cosas de Dios. ¿Por qué se fue el temor reverente? Porque no habían creyentes dedicados, porque no había dedicación a la enseñanza, no había servicio fraternal, no había comidas o la cena del Señor y mucho menos oración. Y cuando tú pierdes esa disciplina espiritual en tu vida, el temor de Dios se va. Y cuando el temor de Dios se va, es lo más peligroso, porque el pecado está a la puerta. Y cuando el pecado está a la puerta, trae con él la muerte. Un mover de Dios que regrese a nuestros creyentes, a las enseñanzas de las Escrituras. Por eso siento esa fuerte convicción de enseñar los miércoles. No sé cómo lo voy a hacer, no sé cuánto tiempo va a ser, pero quiero educar a la iglesia. Enseñanzas, comunión, oración. Y cuando terminaban, volvían otra vez. Como consecuencia, temor reverente vino sobre todos ellos. Y claro, como todo el mundo estaba conectado en un mismo espíritu, los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas, y muchas maravillas. Todos los creyentes se reunían. ¿Qué hacen los creyentes? ¿Cómo? Se reunían, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Algunos vendían sus propiedades, otros sus posesiones y compartían su dinero con la gente de mayor necesidad. Pues el reino de Dios es eso. Es la gente, es ministrarle a la gente, es bendecir la gente. Y claro, podemos deducir que se había para comprar propiedades y había para tener posesiones y había para alimentar el pobre. Significa que la iglesia estaba prosperando económicamente. La gente prosperaba. Pero ahora lo predicamos al revés. Predicamos primero la prosperidad. Acá no. Acá la prosperidad era el producto de una vida dedicada a Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia ¿y qué? Todo lo demás será dado como por añadidura. ¿Alguien quiere esas añadiduras? Le paso por encima estos últimos puntos. Necesitamos un mover de Dios para ver si podemos cambiar esta sociedad de ser tan anticristo a ser pro Cristo. Pro Cristo. Nada ofende más nuestra sociedad que hablar de Jesús. Nada. No pelean con nada más. Puede pararse un tipo ahí a cantar 20 canciones del maltrato hacia una mujer. Y eso lo aceptamos. Pero un Jesús que fue maltratado para ponerse en una cruz, para morir por los pecados del hombre, a ese no lo podemos mencionar, no lo podemos venerar. Pero un mover de Dios cambia eso en una sociedad. Cuando Ucrania se separó de la Unión Soviética, yo tuve el privilegio de ir a Ucrania hace unos años atrás. No había pasado muchos años de que la Unión Soviética había caído y todos estos países que eran parte de Rusia, muchos de ellos se separaron. Ucrania siendo uno de ellos. Esa es parte del conflicto que hubo no hace mucho, donde los rusos quieren volver a tener el control
de Ucrania. Cuando yo estuve en Ucrania, en la capital de Kiev, estuvimos en la iglesia de un hombre africano, un hombre nigeriano. Y es interesante porque Dios saca a un hombre de África a llevarlo, un señor moreno, obvio, a llevarlo al sitio más blanco del planeta Tierra. Y sin ofender, ¿verdad? Pero no es la cultura. Posiblemente alguna gente en esos lugares de Rusia nunca habían visto a un moreno. Y ahí Dios lo pone para edificar una iglesia en la capital de Ucrania llamada Kiev. En medio de un conflicto económico terrible donde incluso al gobernador de Ucrania, los rusos lo envenenaron múltiples veces para tratar de asesinarlo. En una reunión de domingo, el alcalde de la ciudad más importante de esa nación le da su corazón a Jesucristo. Kiev. Una sociedad que cuando están bajo el imperio, el gobierno ruso, hablar de Jesús no era legal. El comunismo, ese tipo de comunismo, son ateos. Enseñan a la gente a no creer en nada. No permiten iglesias, no permiten la predicación de Jesucristo. Sin embargo, en una sociedad tan fría hacia Dios, por desconocimiento, por falta de tener un mover y un contacto con Jesucristo, en menos de meses, este africanito metido en aquella ciudad, predicando en un lenguaje que no es de él porque tenía que predicar en ruso. Y él era nigeriano. Tuvo que aprender el lenguaje. Y a través de lo que Dios empezó a hacer con él, hubo un mover tan grande que la gente le estaba dando su corazón a Jesús. Antes de que Hillsong hiciera popular 7 servicios, 9 servicios en un domingo, este señor ya estaba metiendo 4,000 personas en un estadio 7 veces al día. La gente corriendo a Jesús. ¿Por qué le doy este testimonio? Porque un mover de Dios es capaz de cambiar una sociedad anticristo y llevarla a los pies de su Salvador. Y yo lo creo. Y Estados Unidos que se prepare, América que se prepare, Latinoamérica que se prepare, porque la sangre de hombres y mujeres que creyeron, la sangre de misioneros que dejaron su vida en nuestros países, predicando el evangelio de Jesucristo, la sangre de los padres que construyeron y edificaron esta nación, esa sangre también clama, y no hay forma que nuestro Señor Jesucristo se vaya a quedar sin que estos países vean la cosecha de lo que muchos sembraron con lágrimas, y nosotros vamos a cosechar con regocijo. Alguien diga amén. Puerto Rico tiene que darle su vida a Jesús y no a la religión. Venezuela tiene que regresar. Venezuela no es un país de brujos. Venezuela es un país de Jesús. Colombia no es un país de mafiosos. Colombia es un país de Jesús. Argentina no es un país de pobreza, es un país de Jesús. Chile, Brasil no es un país de hechicería e inmoralidad, es de Jesús. Estados Unidos no es de Trump ni de Biden, es de Jesús. De Jesús, solo de Jesús. Y eso va a regresar esos días. Nicaragua que se prepare, que los rusos están buscando ponerle una base militar allí en Centroamérica para estar más cerca de Estados Unidos en medio de un ataque. Ya el gobierno nicaragüense ya le cedió el terreno a los rusos para hacer eso. Pero que se prepare Nicaragua, porque hay una iglesia que se está levantando en ese país que va a cambiar esa sociedad. No le pertenece a los... Escuchen, para terminar, pero es que me siento muy apasionado sobre esto. Nuestro mundo no le pertenece a 2 o 3 narcisistas que se quieren quedar con el planeta Tierra. La Biblia me dice a mí que el mundo y todo lo que hay le pertenece a Jehová Dios de los ejércitos. Y el dueño del mundo no le entregó la supervisión del mundo ni a políticos ni a Satanás. Se le entregó a la iglesia. A la iglesia. Dios le dijo a Adán: esta es mi tierra, manéjala, llénala, fructifícala. Pastor, ¿pero qué pasó? El vacío. Donde dejamos un vacío de autoridad, otro va y lo ocupa.
Trate eso en su casa para que usted vea cómo el niño de 2 años le corre el hogar. Donde hay un vacío de autoridad, alguien lo va a asumir. Si yo no le pongo autoridad a mi perrito de 10 meses, me corre la casa. Pues esa cosita así que se cree que manda. No, eso fue lo que pasó en el mundo. La iglesia dejó un vacío de autoridad cuando los gobiernos eran nuestros, cuando la Constitución fue escrita en principios de la palabra, y ahora tenemos lectores de la Constitución que nos quieren quitar nuestros derechos a adorar al Dios que le dio su libertad. El 1% de la población mundial está cambiando las leyes de todos los países del mundo. 1%. La minoría toma control cuando la mayoría se lo cede. Pero yo le oro al Señor que se levante una generación de creyentes aquí, que vamos a regresar nuestra sociedad a ser una sociedad de Jesús. Necesitamos un mover de Dios, porque es la única forma de retrasar el juicio eminente que viene para las naciones de la tierra de parte de nuestro Señor. La meta es que mientras menos personas pasen a ese tiempo de juicio, mejores. Porque alguien dice, ¿será que ya Dios está enviando juicio al mundo? No tienen la más mínima idea de lo que están diciendo. Pero cuando empiece ese juicio, no hay forma de detenerlo. No hay. Por lo tanto, fue el mismo Dios que nos imploró, y concluyo con este verso diciendo: si mi pueblo, el cual invoca mi nombre, se arrepintiese de sus malos caminos, si me buscaren, entonces yo iré desde los cielos. Sus oídos están abiertos. Sus oídos están abiertos. Están esperando oír algo. Yo iré desde los cielos. Yo perdonaré su pecado y yo sanaré su tierra. Yo no me rindo. Mientras yo tenga aliento y Dios me permita estar en esta tierra, yo no me rindo a que esta nación llegue rendida a los pies de Jesucristo. Se lo debemos a Dios y se lo debemos a los hombres que marcaron el camino antes de nosotros. Padre, envía un mover de tu Espíritu Santo. Es mi oración, es mi petición. Oh Señor, danos hambre, Señor, por ese mover. Danos hambre por ver algo, Señor, sobrenatural tuyo. Danos hambre, oh Dios, aleluya, por ver tu gracia y tu gloria. Make us hungry, God. Make us hungry, God. Make us hungry and thirsty for righteousness. Haznos hambrientos, hambrientos de ser y sed por tu justicia. Dice tu palabra, seremos saciados. Danos hambre, oh Dios. Make us hungry for souls. Danos hambre por las almas. Danos hambre, oh Dios. Danos hambre, Señor, por ver la cosecha que dice tu palabra. Los campos están blancos. The fields are white. They're ready. Están listos. Danos hambre porque una generación tenga un encuentro contigo. Make us hungry for a generation that needs an encounter with you, God. Padre, danos hambre, oh Dios, por ver nuestros altares llenos. Por ver nuestros altares llenos, Señor, de almas sedientas, de almas arrepentidas, diciendo: ¿qué tenemos que hacer?
¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? What do we need to do to be saved? Give us hunger for filled altars. Give us hunger, Father God, to turn away from sin. Danos hambre. Danos hambre, oh Dios, por darle la espalda al pecado y regresar al camino de la justicia. Danos hambre, oh Dios, por ver nuestros matrimonios, Señor, fructíferos. Ver nuestros matrimonios, Señor, donde tú eres el centro del hogar y la bendición de Dios fluye sobre la casa. Danos hambre por ver nuestros hijos rendidos ante los pies tuyos. Danos hambre, Señor. Give us hunger to see this next generation hungry for you, surrender to you. Give us hunger to see them saved. De verlos predicar este evangelio, de verlos echar fuera demonios, de verlos sanar los enfermos. Oh, Jesus. Oh, Jesús. Oh, Jesús. Sé levantado, sé exaltado. Sé exaltado. Sé exaltado sobre todo. Danos hambre, oh Dios, por ver los cielos abiertos, por ver el óleo de la unción fresca, the fresh anointing. Give us hunger to see the fresh anointing be poured out, where captives are free, where brokenhearted are healed, where prisons are open, spiritual prisons are open. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, aleluya. Ahora va. Si tú estás aquí en esta mañana y quizás te estás diciendo las palabras de este pueblo en Hechos capítulo 2, ¿qué tengo que hacer? Jesús está tocando la puerta de tu corazón y te ruego, como rogó Pedro en el día de los hechos, y te ruego como rogó Pablo a los corintios, os ruego, reconciliaos con Dios. I beseech you, I beg you, be reconciled to God. Si tú estás aquí en esta reunión y no tienes la seguridad de esa salvación, no tienes a Jesús en tu corazón, if you're here, you don't have Jesus in your heart, no estás arrepentido de tus pecados para permitir que Él te perdone, you have not repented from your sins to allow Him to forgive, yo te invito a que tú vengas a este altar que yo quiero dar contigo. I want to pray for you. Come to the altar of Jesus. Ven al altar de Jesús y recibe el único que puede restaurar todas las áreas de tu vida. Receive the only one that can restore every area of your life. If that is you, I ask you to please come up. Te pido que pases ahora mientras cantamos esta canción, as we sing this song. Jesus. Eso es, venga Jesús. We need her mic on. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Él es suficiente. He is enough. Él es suficiente. Él es suficiente. Él es suficiente. Ven a Él. He's more than enough. Se siente